Hola amigas y amigos, bienvenidos. Mi nombre es Joan, soy un ser humano que escala, que estudia, que investiga, que escribe y que practica los conocimientos y las técnicas de la inteligencia emocional en mi vida desde hace varios años y también aplico estos conocimientos en la escalada, ya que en este deporte no solamente se debe entrenar el cuerpo, sino también la mente y las emociones. Debido a esto y a mi investigación he entendido muy bien esta dinámica que envuelve al cuerpo y la mente cuando realizamos alguna actividad o cuando nos desenvolvemos en la vida en general. Por eso he entendido muy bien esta dinámica de cómo funcionan las emociones y todo esto me ha servido mucho para mí, para la actividad, para el deporte y también para todas las personas a las que les he podido compartir esta experiencia y pues todas las personas que la han aplicado les ha servido para mejorar muchos aspectos de su vida. Entonces, hoy quiero seguirles hablando sobre un tema muy controversial, pero muy importante, que es sobre la violencia y la competencia, o sobre la competencia y la violencia. Este es un tema del que poco se habla, pero que sí se utiliza mucho. Entonces, yo también creo que tal vez si se aceptara y se hablara más de la competencia y de la violencia, sería algo más comprendido y por lo tanto sería mucho más útil para evitarla y para entenderla, ¿no? Porque pues la violencia es un tema delicado y es un tema muy común y es fundamental tenerlo en cuenta, especialmente nosotros como seres humanos que somos una especie que nos desarrollamos como seres sociales, que necesitamos convivir en armonía, mantenernos juntos para crear y mantener en el tiempo nuestras relaciones, sostener vínculos emocionales estables y todo eso basado en una comunicación y en una comprensión pacífica, mutua, en donde nos podamos comprender sin convivir en paz, sin afectarnos, sin violentarnos. Porque pues cuando esto no sucede podemos alejarnos por nuestras diferencias, ¿sí? Entrar en conflictos que de no ser solucionados pueden desembocar en la ruptura de los vínculos y en confrontaciones que deben ser resueltas, de lo contrario suelen terminar en expresiones de violencia verbal o violencia psicológica e incluso violencia física. Pero en términos generales la violencia suele ser una conducta rara, extraña, ¿sí? Porque no es un recurso común, no es un recurso de primera mano. Al contrario, la violencia suele ser el último recurso en la resolución de los conflictos. Y sucede cuando el afán de competencia se acentúa, ¿sí? Cuando la rivalidad se hace más fuerte y se genera cada vez más polarización entre las personas que tienen diferencias. Y usualmente la violencia pues sucede cuando nos dejamos llevar por las emociones desagradables de frustración, de miedo, de rabia o por el deseo de competencia por sobre todas las cosas, que son cosas muy útiles y pues comprensibles cuando se trata de defenderse y de salir adelante y de no permitir los abusos ni los atentados en contra de nuestra integridad, pero cuando esta emoción nos domina o estas emociones nos dominan, no suelen ser buenas consejeras y pueden llevarnos a atentar contra los demás, a ser violentos contra nosotros mismos o contra los demás. Porque cuando una emoción se sale de control, suele controlarnos a nosotros mismos y suele controlar nuestros pensamientos y nos impide observar con claridad las cosas. Por eso terminamos justificando estas emociones con nuestros pensamientos de una u otra manera y esto termina desconectándonos de la realidad. Y y siempre esta desconexión de la realidad va de acuerdo a las justificaciones y a ver todo de acuerdo a la emoción que sentimos y a explicar esa emoción. Y en una relación puede surgir la violencia cuando no se desarrolla la comprensión entre las partes. Y sucede cuando solo una persona busca imponer su posición por encima de todos o de todo o de la otra parte, creando cada vez más descontento y mayor desconexión entre las partes y por lo tanto generando más distancia y mayor agudización de las diferencias, lo que a su vez crea mayores motivos para separarse cada vez más y para crear cada vez más rupturas.
Este es el círculo vicioso de la violencia que la puede perpetuar. El quedarnos constantemente calando en la competencia, calando en la distancia, en la separación, la violencia se puede mantener en el tiempo. O esas emociones desagradables de rabia se pueden sostener en el tiempo y se llegan a perpetuar, lo que genera y nos puede llevar hasta la autodestrucción o hasta la destrucción mutua, la destrucción del otro. Pero en el fondo nadie quiere la violencia. En el fondo a nadie nace siendo propenso a la violencia. Ninguna criatura nace eh, queriendo hacer daño a los demás, queriendo violentar a los demás, porque eso también le genera emociones desagradables, o nos genera emociones desagradables, emociones que solemos evitar. Pero pues cuando se nace en una cultura, en una sociedad violenta, basada en la competencia y en la violencia, pues eso es lo que aprendemos, eso es lo que nos enseña la sociedad, la cultura. Porque la violencia es natural cuando se trata de defenderse, cuando se trata de la propia supervivencia, de establecer un orden frente a alguna amenaza, frente a algún abuso, pero esas ocasiones en realidad son pocas en relación con el resto del tiempo de vida en el que convivimos en paz. Por ejemplo, las especies depredadoras utilizan la violencia solamente y únicamente para cuestiones de supervivencia, cuando necesitan conseguir alimento o cuando necesitan defenderse. Por eso los animales cazadores solo matan cuando tienen hambre y la mayoría de las veces lo hacen rápido y tratando de que no sufra por mucho tiempo su presa. Y solo lo necesario, solo matan lo necesario. Además, pues solo cazan los eslabones débiles de la manada, a los individuos más débiles, más enfermos y, y esto solamente lo hacen cuando es necesario, cuando realmente lo necesitan. Y esto también ayuda a seleccionar los individuos de los grupos, mejorando genéticamente las poblaciones de las especies y dejando a los individuos más fuertes para que se reproduzcan, lo que a su vez controla la población de las especies para que no desborden los límites de los recursos, desequilibrando los ecosistemas que alimentan a todos los seres de ese ecosistema y poniendo en riesgo la armonía que permite la supervivencia de todas las especies que componen dicho ecosistema o dichas sociedades de especies, grupos de especies. Y las peleas de competencia violenta entre los machos de la misma especie también suelen darse únicamente en temporadas de apareamiento y únicamente con el objetivo claro de definir cuál es el más apto para proteger la manada y para reproducirse. No, el objetivo nunca es asesinar al rival ni hacerle daño. Incluso muchas veces estas competencias son simples exhibiciones de fuerza, de belleza o de habilidad que buscan más que todo es impresionar al rival para que se evite la lucha o a las hembras para que lo escojan. Las luchas contra el territorio se suelen dar también más que todo en machos de distintas manadas o solo con otras especies que compiten contra los mismos recursos, es decir, las especies no compiten porque sí todas entre todas. Eso casi no se ve, eso casi nunca se ve. Se ve cuando luchan por los mismos recursos. Además, la mayoría del tiempo de vida de estas especies depredadoras también es un tiempo completamente pacífico, tranquilo, armonioso, lleno de momentos de relajación, de tranquilidad, de contemplación, de limpieza, momentos de afecto, de muestras de cariño que refuerzan los vínculos entre los miembros del grupo, de la manada. Además, las especies depredadoras que usan la violencia para sobrevivir también son un mínimo porcentaje en comparación con la gran mayoría del resto de las especies y del resto de los seres vivos, quienes son completamente pacíficos. Porque la vida para mantenerse y desarrollarse necesita más que todo de la armonía fruto de la convivencia pacífica y del equilibrio entre los miembros de la misma especie o entre los miembros de las diferentes especies. También en la mayoría de las especies la violencia suele ser utilizada únicamente como último recurso para defenderse de algún ataque o con el fin de proteger sus propios recursos, o la propia vida o la integridad de la manada frente a alguna amenaza inminente, porque el equilibrio armónico que permite la vida es frágil. Por eso las especies sociales desarrollamos complejas formas de empatía que nos permiten comunicarnos claramente entre nosotros y así evitar los conflictos y evitar hacernos daño y evitar crear demasiadas rupturas y disolver los grupos.
pero también desarrollamos diversas emociones que nos permiten mostrar nuestra vulnerabilidad o actuar o activar mayores grados de fuerza y de energía para defendernos o para huir en el momento que sea necesario. Digamos, a veces necesitamos buscar nuestra o expresar nuestra vulnerabilidad para demostrar que no le hacemos daño a nadie, que no somos peligrosos para nadie, o a veces emociones como la rabia o la ira nos activan la fuerza para defendernos o para huir si es necesario en alguna situación para protegernos. Además, a diferencia de lo que hemos creído para justificar nuestros excesos de violencia, en la naturaleza el estilo de vida basado en la competencia constante e indiscriminada o violenta no existe. Incluso en el tiempo de vida de cualquier animal cazador o tildado de violento, lo que impera en su conducta no es la violencia, al contrario, la violencia es la excepción a la regla y ocupa apenas una parte muy pequeña de su tiempo, especialmente en los animales de sangre caliente como aves y mamíferos, porque la mayoría del tiempo lo que impera es la tranquilidad, ¿sí? La actividad pacífica, el contacto físico, la comunicación verbal o no, la comunicación no verbal, el descanso y la relajación. Incluso al momento de ejercer los liderazgos eficazmente, los líderes que más sobresalen y que tienden a perdurar más tiempo como líderes son aquellos que son los más sensibles o los más empáticos, ¿no? Aquellos que pueden tener relaciones con todos los miembros del grupo de igual, en igual, como un igual. No aquellos líderes violentos que se imponen a la fuerza constantemente porque estos usualmente suelen ser rechazados rápidamente por la gran mayoría del grupo y tienden a ser reemplazados con el tiempo. Pero aquellos individuos más empáticos y más sensibles son quienes sí suelen perdurar, son quienes sí suelen durar en el tiempo como líderes, siendo líderes. Incluso cuando su fuerza disminuye y les llega la vejez, suelen seguir siendo líderes, porque aquellos que son más capaces de sentir y de reconocer las emociones de los demás y las necesidades de los demás, logran comprenderles mejor y así logran relacionarse más eficazmente con ellos, manteniendo vínculos emocionales, creando vínculos emocionales fuertes y manteniéndonos en el tiempo. Además, los líderes violentos que únicamente buscan imponerse a la fuerza a los demás no suelen durar mucho tiempo sin enfrentar frecuentes rebeliones o subordinaciones eh, de sus seguidores o de los miembros de la manada, o incluso deserciones de sus seguidores, lo que al final termina dejándolos solos o dejándolos en una posición para nada privilegiada en el grupo y nada agradable, porque todos realmente son conscientes de lo que sucede. En cambio, los líderes empáticos, incluso durante la vejez, sí, como ya les venía diciendo, siguen siendo muy importantes miembros del grupo, ¿sí? Porque son miembros que cohesionan el grupo, ¿sí? Que gracias a su experiencia saben conocen cómo es las relaciones, saben conocer a los otros y tienen los conocimientos y las capacidades necesarias para unir el grupo, ¿sí? Ya que son quienes conocen las dinámicas de cada individuo, las dinámicas del territorio, saben cómo dar de su parte para estrechar vínculos, saben cómo evitar los conflictos y cómo mantener buenas relaciones con todos los miembros del grupo. Con todo esto lo que les quiero decir es que la competencia y la violencia en el mundo natural es algo realmente escaso, ¿sí? Ya que la violencia normalmente tiene sus límites, tiene sus reglas y si son rebasadas pues terminan perjudicando a quien las usa en exceso y a quien la recibe. Por eso la violencia es un recurso que puede traer múltiples consecuencias desfavorables para quien pretende ejercerlo por mucho tiempo como la base de su influencia y por eso en la naturaleza suele ser raro que sea utilizado, porque competir demasiado genera demasiadas rivalidades y constantes desencuentros, tensiones, ansiedades, rupturas y ataques que no permiten mantener la convivencia armónica y mucho menos permite mantener vínculos estables por mucho tiempo. Además, el uso de la violencia como una herramienta de aprendizaje, de educación, puede ser útil a corto plazo y en algunas ocasiones específicas, pero a largo plazo y la mayoría de veces es tan impactante que capta toda la atención del que es agredido y le impide el aprendizaje, le impide una reflexión sobre lo que tiene que aprender porque está desconcentrado en evitar el castigo, en evitar la violencia o en la indignación por haber recibido violencia. Por eso las personas educadas en base a algún tipo de violencia o de castigos no suelen aprender las lecciones que se les quiere enseñar con el castigo.
sino que adaptan sus actuaciones para no ser descubiertos y para evitar el castigo a toda costa, porque eso es lo que han aprendido. Y cuando llegan a la edad adulta no suelen entender qué deben aprender, ni tampoco suelen entender ni aprender a respetar los límites de la convivencia pacífica, ni los modos de convivir en paz, sino que suelen simplemente evitar ser castigados cuando sobrepasan los límites. Entonces, lo que hacen en lugar de comportarse armónicamente es esconder digamos, su violencia, ¿sí? O ocultarla o negarla. De ahí el hecho de que la práctica de que la letra con sangre entra puede funcionar en algunos casos y a corto plazo, pero en la mayoría de los casos y a largo plazo en general solo genera repudio y asco hacia el aprendizaje o repulsión hacia el aprendizaje, evitando el aprendizaje por todo, porque lo han relacionado con el dolor o con el castigo de la violencia, y ese es el enfoque que se le ha dado al conocimiento, al aprendizaje. Entonces, si quieren aprender más sobre la violencia y cómo evitarla, los invito a tomar la clase de comunicación no violenta y resolución pacífica de conflictos que aparecerá en la descripción del video. Muchas gracias por participar de este proyecto educativo, muchas gracias por apoyar a esta escuela emocional que busca socializar estos conocimientos tan importantes para mantener la calidad de nuestras relaciones y mejorar nuestra calidad de vida en general. Si les gusta este trabajo, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video. Esto me ayuda mucho, nos ayuda mucho a que esta información pueda llegar a muchas más personas y que cada vez existan más personas capaces de tener relaciones de calidad y mantener relaciones pacíficas. Muchas gracias.